Nosotros en la clase anterior habíamos hablado de toda la parte de normalización, qué era una norma, digamos, cuáles eran los objetivos de esas normas, la clasificación, cuáles eran las secciones que tenían en una norma, y habíamos visto cuál era la diferencia entre una norma y el reglamento. Que la gran diferencia era que ese reglamento técnico eh, era de cumplimiento obligatorio. Y habíamos visto como ejemplo tanto la CIRSO 201 de vigencia legal a partir del 2013 y la CIRSO, no me acuerdo cuál era esta, la 601, que tiene vigencia a partir del 2016. Y por otra parte, digamos, lo que faltó de esta última clase era la parte de comportamiento mecánico, que es lo que vamos a ver ahora. Nosotros habíamos visto que algunas de las propiedades mecánicas eran importantes justamente para establecer cuáles eran las propiedades de ese material, cuáles eran las características y de manera de definir su importancia dentro de lo que es el desempeño del material. Entonces, el comportamiento mecánico de un material es justamente la respuesta del mismo frente a las cargas. Y esas cargas o fuerzas externas. Quiero minimizar esto porque me está molestando y no puedo. Bajo la acción de justamente de esas cargas, todos esos materiales se van a deformar y la respuesta que va a dar el mismo va a depender de las propiedades del material, también de la magnitud y el tipo de cargas y de las dimensiones que tiene dicho material. Entonces, justamente como para normalizar, como se dice, el efecto de las dimensiones que tiene ese cuerpo, lo que se hace es dividir la fuerza por la sección transversal sobre la cual se aplica esa carga. Entonces se define como tensión aquella que es ejercida sobre un elemento como la fuerza por unidad de área. Entonces ahí tenemos la definición, y si nosotros tenemos, por ejemplo, este cuerpo cilíndrico al cual nosotros le aplicamos una fuerza, obviamente, inicialmente va a tener una sección transversal S sub 0 y va a tener una longitud L sub 0. Y entonces la tensión, como dijimos, era fuerza sobre área, obviamente va a tener las mismas unidades de la presión, porque también tiene el mismo tipo de definición. Entonces, justamente la aplicación de esas fuerzas lo que produce son las variaciones de las dimensiones del mismo y se define entonces como deformación a la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Fíjense que la deformación es algo que es adimensional. En cambio, la tensión que vimos antes, que es fuerza sobre área, las unidades van a ser en el sistema internacional los pascales. Entonces, acá es que tenemos un cuerpo al cual nosotros le aplicamos una fuerza que está en la dirección longitudinal, inicialmente tiene una longitud L sub 0, y hay una variación debido al efecto de esa fuerza. Entonces, esas fuerzas pueden ser, en este caso, son fuerzas de tracción, en este caso fuerzas de compresión, comprimo el cuerpo, va a haber una disminución, por ejemplo, de la longitud, o en este caso también son fuerzas de corte. Fíjense, en la parte superior ejerce una fuerza en un sentido y en la parte inferior en el otro, y acá va a haber también una variación, digamos, en la longitud de este cuerpo. Entonces, a delta de L nosotros llamamos la variación de la longitud y siempre a L sub 0 la longitud inicial. Entonces, cuando uno va a hacer un diseño de un proyecto, obviamente va a tener que tener en cuenta cuál es el tipo de carga sobre la cual va a estar sometido al mismo. Obviamente que va a influir en su vida útil. Los tipos de cargas son las estáticas, que en general son cargas constantes a lo largo del tiempo, o también pueden ser cargas dinámicas que generan sacudidas, vibraciones, y las cuales se clasifican en periódicas, en aleatorias o transitorias.
acá en este gráfico podemos ver, está sacado del libro Malmuth, lo que es una carga del tipo, digamos, periódica, en el cual, fíjense, que el tipo de carga periódicamente se va reproduciendo, las que son aleatorias y estas que son transitorias. Entonces, ¿cuál es el comportamiento bajo carga de los materiales ideales? Nosotros vamos a tener los materiales elásticos, que son aquellos que esa deformación se recupera totalmente una vez retirada la carga. Ahora, el comportamiento puede ser, si nosotros hacemos un gráfico de la tensión en función de la deformación, puede ser lineal, es decir, voy colocándole esta carga, esta tensión, va aumentando la deformación, sin embargo, cuando retiro esa carga, justamente vuelvo por el mismo camino. Entonces, en este caso uno dice que la tensión es proporcional a la deformación y tengo una relación de este tipo entre la tensión y la deformación, donde E es una constante que es la constante de ajuste del material. Cada uno de esos centavos. Esta constante está dada por ¿quién? Por esta pendiente. Como dice, es el módulo, recibe el nombre también, módulo de elasticidad o módulo de Young. Por otra parte, hay otros materiales que tienen una respuesta que no es lineal, pero sin embargo, es decir, yo soporto una carga, se produce una deformación, no hay una relación lineal, pero una vez retirada esa carga, obviamente, se recuperan totalmente las que son las deformaciones. En ese caso, muchas veces tenemos este módulo de elasticidad que es función de esa deformación, o que puede ser también función de ¿quién? De la carga. Y por otra parte tenemos los materiales plásticos, que son aquellos que no se recuperan totalmente una vez retirada la carga. En efecto, un material que es un plástico perfecto, por ejemplo, yo lo someto a una carga, fíjense, hasta que llega a este valor sigma sub F, que es digamos, la tensión crítica, no existe deformación. Y después sí existe una deformación mientras yo mantenga justamente esa tensión crítica, y una vez que la retiro, justamente queda una deformación plástica. Lo que se dice es que con esta tensión crítica el material fluye, hay deformación permanente. Y en general, un material elastoplástico, fíjense, es que va a tener una parte, fíjense acá hay una tensión en función de la deformación que tiene una relación lineal, y por otra parte, cuando llega a esa sigma crítica, tensión crítica, se produce una deformación, pero una vez retirada esa tensión, ¿qué pasa? Se recupera, digamos, parte de la deformación total, que hasta acá teníamos una deformación total, parte se recupera. ¿Y qué se recupera? Todo lo que tenía que ver con la deformación elástica. Y me va a quedar una deformación permanente. Es decir, que la deformación total a la cual estuvo sometida, digamos, que tuvo ese cuerpo, es la suma, la deformación plástica más la deformación elástica. Entonces, después lo que tenemos son los materiales viscosos, que en este caso lo que interesa es el tiempo en el cual está sometido a una dada tensión. Es decir, que son elementos que bajo una tensión constante se produce la fluencia, el material fluye, y cuando se retira esa carga, justamente queda ¿qué? Una deformación permanente. Esto es el gráfico de la tensión en función del tiempo, y esto es de la deformación en función del tiempo. Y fíjense que acá lo que estamos diciendo, que pasado este tiempo, va a quedar justamente una deformación permanente. Y un material viscoelástico, fíjense, es parecido a lo que teníamos acá, pero tenemos una parte que es ¿qué? Una deformación elástica, y después tenemos una deformación viscosa, y una vez retirada la carga,
hay un recupero de lo que es la deformación elástica. Ahora, ¿a qué se debe ese alargamiento elástico? Fíjense que nosotros vimos la clase anterior, cuando analizamos el tipo de microestructura, nosotros dijimos los materiales están formados obviamente por átomos, moléculas, y entonces cuando están sometidos a una carga, están en este estado. Sin embargo, por ejemplo, si los estiramos, esos enlaces se van a estirar. Y cuando se produce la descarga, en el caso de que sea un alargamiento elástico, vuelven a su posición inicial. Esta es la forma de verlo, digamos, desde el punto de vista de la estructura atómica. Ya. Entonces, tenemos una fuerza en función del alargamiento. En el caso lineal es así, y en el caso no lineal es así. Por otra parte, en el caso de un alargamiento plástico, tenemos el sistema sin carga, y cuando se produce una carga, fíjense, si bien los enlaces se estiran, justamente los planos que contienen a esos átomos muchas veces se cortan. Y ahí es donde tengo un alargamiento elástico más un alargamiento plástico. Y una vez que se retira esa descarga, justamente esos planos permanecen cortados. Y cuando nosotros vemos el gráfico de la fuerza en función del alargamiento, vamos a ver una parte que es lineal, que tiene que ver cuando los enlaces se estiran, y otra parte que no es lineal, que es justamente cuando se produce, cuando se están cortando esos planos. Cuando se recupera, se retira la carga, hay una parte de recuperación. Entonces, en general, los cuerpos tienen un tipo de comportamiento que es inicialmente elástica, es decir, cuando está sometido a una tensión, los enlaces se estiran y después ya comienzan estos cortes y hay una parte de recupero. Y esta va a ser la deformación elástica permanente que queda en dicho material. Entonces, algunas curvas de tensión-deformación típica que nosotros tenemos en los materiales, esta es la del acero, esta es del yeso, este es del hormigón, este es del aluminio, este es de la madera y este es de un elastómero. Muchos de estos materiales nosotros vamos a ver justamente en este curso. Entonces, ¿cómo es una curva de tensión-deformación típica de un material elastoplástico? Dijimos, cuando lo someto a una tensión, fíjense, tensiones que son, digamos, iniciales, no son tan altas, vamos a tener primero una parte lineal, que cuando son esos enlaces que se estiran, y esto va a ser el responsable de una deformación elástica. Cuando ya se comienzan a aportar esos planos, aparece la fluencia, y este punto se llama el límite elástico, y particularmente recibe el nombre de fluencia, límite de fluencia superior. Este es el límite de fluencia inferior, y toda esta zona que está pintada en color azul es lo que se llama la fluencia. Ya a partir de ahí, si seguimos sometiéndola a un sistema, a mi probeta o a mi material, a una dada tensión, justamente va a seguir teniendo una deformación, pero una deformación que ya vamos a denominar que es plástica, hasta llegar a una resistencia máxima y hasta un punto en que justamente se va a producir la rotura de esa probeta. Entonces, lo que está en rojo es la parte de deformación elástica, en azul la fluencia y en verde toda la deformación plástica. La pendiente de esta curva justamente es lo que nosotros habíamos dicho que iba a ser E. Hay una relación lineal entre la tensión y la deformación, y ese era el módulo de esta elasticidad o el módulo de Young. Entonces, ¿qué es la fractura que habíamos visto acá en este gráfico? Decíamos, discúlpenme, la rotura de la probeta o la fractura de la probeta
que implica la separación en partes de un elemento material sometido a la acción de ese esfuerzo. Ahora, algunos materiales, cuando se produce la rotura, van a ser como este, fíjense que tienen una deformación elástica y después una deformación plástica, pero tiene todo este tramo que está relacionado con la deformación plástica, que es bastante extenso. Sin embargo, un material frágil prácticamente no tiene deformación plástica. Entonces, esto distingue a lo que es un material dúctil, que es un material frágil. Entonces, una fractura frágil es cuando en general tiene pocas deformaciones plásticas antes de la fractura, y una fractura dúctil es aquel que tiene grandes deformaciones plásticas previas a la fractura. Y en general, fíjense, los que son fracturas frágiles se van a ver de esta forma, prácticamente son una superficie y otra lisas, y en otros se ven efectos de copa y cono en los ensayos de tracción, que es lo que van a ver hoy con el ingeniero Vargas. Acá ven otros gráficos de tensión, de formación para diferentes materiales. Y otra propiedad de los materiales que también es relevante es lo que se llama la tenacidad. Es decir, lo que es el trabajo total por unidad de área necesaria para que para que ese material pueda romperse. Entonces, fíjense que que tiene un área bajo la curva sigma en función de épsilon mucho más grande, va a ser un material más tenaz que que tiene un área mucho más pequeña. Entonces, eso es más que nada lo que quería comentarle para que ustedes después se queden con el ingeniero Vargas. Todo lo que es esta última parte de normas, variabilidad de los materiales y comportamiento mecánico de los materiales, yo lo estaré subiendo seguramente, si no es esta noche, mañana temprano, con lo cual ya tendrían todo el material de la teoría de esta semana.